¿Cómo es que obtenemos salvación? Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la comunidad contigo. Hoy quisiera comenzar un tiempo para entender cómo llegamos a tener salvación y para ver eso vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo 2, pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos, a través de tu palabra, saber cómo obtenemos salvación. Y te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo llegamos a tener salvación? Tal vez la pregunta que podría surgir es, ¿pero por qué necesitamos salvación? ¿De qué tenemos que ser salvos? Creo que son preguntas muy razonables cuando hablamos de la salvación. ¿De qué tengo que ser salvo? Cuando Pablo escribe a los Efesios, a partir del capítulo 2, les da una hermosa explicación acerca de la salvación. Pero primero tiene que hacerles recuerdo cuál era su condición. Tal vez han escuchado alguna vez decir que las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias del Evangelio, no comienzan con buenas noticias, sino con malas noticias. Entonces abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y la palabra dice así: En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos como seres humanos? Dice, en el tiempo previo, antes de su conversión, antes de nuestra conversión, dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes de que el Señor obre en nosotros, estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Por eso éramos incapaces de hacer algo por dar solución a nuestra condición. Y vivíamos como lo que todos los seres humanos somos. Vivíamos como pecadores. Los versículos del 1 al 3 nos muestran la condición en la que todos estamos. Sin la obra del Señor en nuestras vidas, andamos de acuerdo con la filosofía que dicta el mundo, y esa filosofía está guiada por el enemigo de Dios, el príncipe de la potestad del aire, es decir, el que gobierna la vida y el pensamiento de las personas que no consideran a Dios y más bien viven en abierta desobediencia a Él. ¿Por qué? Porque no consideramos a Dios. Preferimos vivir conforme a nuestros propios caprichos. Y Pablo recalca que no es de algunos. En el versículo 2 dice, en cuanto a vosotros. Y en el versículo 3 dice, en otro tiempo, todos nosotros. Y terminando el versículo 4, dirá que todos estamos en esa situación. No es algo que solo algunos tienen. Es tanto de ustedes y de nosotros. Es de todos. Todos estamos en esa condición, viviendo en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Todos nosotros, la humanidad en su conjunto,
estamos en la misma bolsa. No hay algunos que estén fuera. Todos estamos adentro. Vivimos para nosotros, hacemos lo que queremos, no nos sometemos a nadie. ¿A qué nos lleva esa condición? Dice que por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Por nuestra propia naturaleza éramos hijos de ira. Es interesante ver que no es porque pecamos que llegamos a ser hijos de ira, porque somos pecadores. Es que pecamos. Y porque somos hijos de ira, es que hacemos lo que hacemos. Porque siempre éramos hijos de ira. Es decir, nuestra corrupción es innata. No es algo que adquirimos con el tiempo. No es que primero nos amaban y ahora no. Nacemos en la condición de pecadores. Por eso dice éramos. No es que llegamos a ser o que seremos hijos de ira. Y como vimos en devocionales anteriores, Él ya nos tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía cómo éramos. Y su plan tenía que ser incluso previo a nuestro nacimiento. Esa es la condición en la que estamos, viviendo en nuestros términos y alejados de Dios. Es común a toda la humanidad porque dice, por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Es decir, como todos. Es una situación complicada y en nuestras propias fuerzas y posibilidades no tenemos salida. Como personas sin Dios, viviendo en nuestros delitos y pecados, haciendo caso al pensamiento del mundo, desobedeciendo abiertamente a Dios y viviendo conforme a nuestros propios deseos, lo único que merecemos recibir es la ira de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿de qué tengo que ser salvo? Tengo que ser salvo de eso, de la ira de Dios, del castigo que tengo que recibir porque soy pecador. Ahora, ¿por qué viene la ira de Dios? Porque estoy muerto espiritualmente, porque soy pecador. Y entonces, ¿cómo es que el Señor obra en nosotros? ¿Cómo es que el Señor salva? ¿Cómo es que podemos librarnos de la ira de Dios? Dice el versículo 4, pero Dios, es decir, pese a todo lo anterior, Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. Es decir, el amor de Dios es la causa por la cual Él actúa y derrama su misericordia a nuestro favor. Él vio nuestra condición y nuestra imposibilidad que tenemos de hacer algo para dar solución a nuestro problema. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y dice que nos amó y nos vio y actuó con misericordia. Entonces, pese a que estábamos ya muertos y condenados en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos vivificó. Él decidió obrar en nosotros. Y como les decía, cuando vimos en el capítulo 1, en devocionales anteriores, lo hizo sin que haya algo en medio. Lo hizo sin contar mérito nuestro, porque no tenemos méritos.
Nosotros éramos desde un principio hijos de ira. Y no había nada que nos podía rescatar. ¿Cómo es que sucede esto entonces? Dice, por gracia. Dice al final del versículo 5, por gracia sois salvos. Solo por la gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, un regalo que no nos correspondía, podemos llegar a la salvación. Solo porque en su amor y su misericordia al Señor le plació alcanzarnos. Solo así podemos obtener salvación. Pero bueno, de eso estaremos hablando en el próximo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque pese a la situación en la que estábamos, por tu amor, con misericordia, tú nos has alcanzado. Y te damos gracias porque somos salvos solo porque tú lo has decidido así. Porque tú has decidido obrar en nosotros. En tu amor y sin que medie nada, tú nos has dado todo. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has sacado de esa condición en la que estábamos. Y gracias porque ofreces eso a todo aquel que cree en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo devocional.